Pues por mucho que se empeñaran y quisieran poner una imagen de San Antón en la iglesia que les vamos a enseñar a continuación, lo tendrían difícil porque ni el Cristo tiene extendido los brazos sobre la cruz como Dios manda. Vea, y esto no es ningún chiste, simplemente es falta de espacio. No, para que veas que es totalmente cierto. Ahí lo tienes. Y este Cristo está aquí, pues porque esta es la iglesia más pequeña. ¿Cuántos años tienes? 6 añitos. ¿Y dónde vives tú, María Teresa? Donde vivo yo, a Barranquilla. ¿Barranquillas? ¿Cómo es las Barranquillas? Está sucia. ¿Has visto a alguien morirse alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? 3. Una de las cosas que ocurre con cierta frecuencia en la historia de la televisión son los sabotajes. Me refiero, cuando hay algún tipo de protesta, un habitual es cuando hay un problema laboral y entonces los empleados pues creen que no cobran lo que deberían o creen que o va a haber un ERE o va a haber algo, y entonces una forma de denunciar la situación es intentando reventar la programación. Y sobre esto, pues claro, hay muchos debates de si es correcto o no es correcto, porque al final el presentador se lleva la peor parte porque le toca poner la cara al tema. Tenía dudas yo si dedicar el tema de los sabotajes, un vídeo solo de ellos, o cuando hablemos de cada uno de los programas, incluir el episodio de sabotaje en ese programa. Pero bueno, ya que me he lanzado, por un ejemplo, en el año 2000, cuando llega el gobierno Zapatero, se le acusa de favorecer a lo que se llamaba entonces las productoras amigas. Básicamente las que estaban vinculadas a lo que luego sería La Sexta, ¿no? Mediapro, Globomedia, el colectivo Imagina, en que en verdad era Imagina, y unos programas estrella que producen en esa época, hablamos otro día de 59 segundos, pues es España Directo, que es una cosa que producían ellos, de un reportaje importante de audiencia y tal. España Directo era una creación del señor Jaume Roures, según él dice. No, nosotros creamos el formato del programa y todo, pero esto era 95, 96, no tarde en el 2004. Es que se pone claro, se suele... En el 2004 ya teníamos 10 años, ¿no? Bueno, ya habíamos hecho se suele comentar mucho cuando se habla del salto de España Directo como de Madrid Directo, pero no se suele comentar, y a ver cómo lo diga, que entonces Andalucía Directo lleva funcionando desde casi una década antes de que España Directo 96, si bajas abajo al museo, a la exposición, ahí está, porque es el primer gran programa que hicimos y debía ser como muy tarde 96. Pues se lo tengo que preguntar, ¿qué le decidió abrir ese campo de producción de ese tipo de formatos que luego ha sido tan usado, al margen de... No, porque nosotros veníamos de informativo toda mi vida televisiva, y esto era un formato nuevo en una comunidad muy, llamémosle, desestructurada, muy poco homogénea. Es lo que pasaba en Jaén, lo que pasaba en Sevilla, pues ni los de Sevilla se preocupaban por Jaén ni los de Jaén por Sevilla. Pues, es una manera de hablar. Y el objetivo del formato era precisamente pues dar homogeneidad, coherencia, conocimiento, tal. Pero lo hicimos en Andalucía, lo hicimos en Canarias, lo hicimos en Televisión Española, lo hicimos en TV3 y no sé si en sitio. Pero empezamos mucho antes. ¿En ese plan cierto colaboró Ricardo Medina o él ya no tuvo participación en aquello? Medina, ahora no recuerdo si estuvo en Andalucía Directo. Porque sí sé que en España Directo sí estuvo y que en Madrid Directo había estado. Sí, es que yo sé que coincidimos una época, pero yo creo que fue en Madrid Directo y en España Directo. Pero no, yo diría que en Andalucía Directo no estaba, y si estaba entró después, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Mercedes. Ay. Mercedes, huele muy mal aquí. ¿Qué es esto que hay en este orinal? Los meados de anoche. Los meados de anoche. Ahora mismo no puedo pasar al comedor porque no veo dónde pongo los pies. Igual no tengo cifras exactas, pero existe una idea con España Directo, y ya cierro esa etapa, de que me han llegado dos cosas que son contradictorias. Por una vez, gente que me dice que eso sentó muy mal en Televisión Española porque decían que eso era beneficiar a productoras privadas cuando tenían un personal, pero también me ha llegado quien dice que al revés, que era más rentable para Televisión Española y tenían menos gasto hacerlo con ustedes que... Pero no es solo un problema de rentabilidad,
digamos, cada vez que, y esto pasó también, o sea, primero aquí hay un discurso que cuando una productora hace un programa, eso va desde corrupción a eso, a unos gastos que se puede hacer dentro y tal y cual, demagogia barata que la historia pues ha desmentido por sí sola. Pero cada vez que ellos intentaron hacer ese programa in-house, fue un fracaso, lo intentaron en San Cugat y bueno, nosotros nos echaron, bueno, no recuerdo la fecha, pero nosotros estuvimos mucho tiempo haciendo España Directo, entonces empezó una polémica de esas estúpidas sobre tal, sobre cual, y al final el Consejo de Administración pues decidió que ya se lo harían ellos. Desde ese momento, que nosotros, eso lo recuerdo perfectamente, teníamos una audiencia estable de 2 millones de personas, la franja de la tarde de Televisión Española súper protegida y tal y cual, desde el momento que dejamos de hacerlo y tal, España Directo se va para abajo, porque hay que trabajar de otra manera, no con la manera, digamos, decirlo simplemente rígida que ellos utilizan y no quiero aparecer como apocalíptico, pero aquello fue un poco el principio del fin, porque en televisión a la que pierdes unas posiciones, recuperarlas es muy difícil, y si te vas a buscar esas épocas, yo ahora no me acuerdo del año, pero me acuerdo perfectamente de la polémica, si vas a buscar esas épocas, verás las audiencias de uno y las audiencias después y la desaparición del programa durante mucho tiempo y la sustitución, pues no sé, por Paletón Moreno. Claro que España Directo había un debate porque lo hacía una productora externa. El señor Roures y Mediapro decía que era mucho más barato para la televisión española que lo hiciera una productora externa en vez de que lo hicieran con gente interna, pero había mucha gente que protestó a nivel interno en televisión española que decían, si son cámaras y reporteros y televisión española tiene cámaras y reporteros, ¿por qué tiene que recurrir a producción externa para hacerlo, para pagar a los de Mediapro? Es un debate que ahora existe, como sabe usted, con el tema del programa del señor Broncano, pero que en el fondo es aplicable a un gran número de programas. Usted ha aludido en un programa anterior al tema de MasterChef, que también lo hace una productora externa, pero digamos que siempre parece que los sindicatos de televisión española, los empleados de televisión española que están en plan activistas, se ceban especialmente contra los programas de reporterismo o entrevistas. Porque les parece, por ejemplo, que yo sepa, Corazón no lo hace una producción externa. O sea, Corazón, que yo sepa, está hecho con recursos propios de televisión española. Bueno, pues en el caso de España Directo, pues no fue así, y digamos que se lo hicieron notar de una manera muy sutil en sus primeras emisiones a doña Pilar García Muñiz, que era la presentadora. Y les aseguramos que a nosotros nos hubiese encantado comenzar el programa contándoles que Madrid iba a ser la ciudad elegida para albergar los Juegos Olímpicos de 2012. Una entrada suelta se puede conseguir, por ejemplo, si uno va a una de esas peñas a los locales a mediodía, es posible que sobre alguna siempre existe la reventa, los de la reventa se colocan un poquito más atrás. La policía ha encontrado los cuerpos sin vida de una mujer y de sus 2 hijas en su domicilio de Palma. Aquí todo sucede en directo, vivimos la vida en directo, son en este momento las 6 y ¿qué? Habrán escuchado mucho ruido durante nuestra emisión, de hecho seguro que lo están escuchando en estos instantes. Está provocado por un grupo de sindicalistas de televisión española que está intentando sabotear este programa, España Directo. Lo está haciendo con el ruido, aporreando las puertas de este estudio, con bocinas, con sirenas y también impidiendo que nuestros reporteros puedan desarrollar libremente su trabajo. Impidiendo los reporteros porque no sé si se ha visto bien, aquí lo vemos pequeñito, pero cuando estaba el señor Pineda haciendo el reportaje sobre San Fermín, se estaban colando, están intentando colar, a ver si ve por ahí, aquí carteles protestando con la externalización de programas de televisión española a empresas privadas. En el fondo, salvando las distancias, es un poco cuando criticaban que la Comunidad de Madrid externalizaba la sanidad a empresas privadas, en este caso sería Televisión Española, lo que criticaban esos empleados de RTV es que por qué se externalizaba un programa así a una empresa privada, que es la que pagaba a sus empleados, a sus equipos, tal, en vez de usar los de RTV. Pero no te pregunta tanto por el debate, aunque también puedes hablar sobre él, sobre el debate de la producción externa en Televisión Española, como por el acto en sí de vamos a reventar el estreno del programa de doña Pilar García Muñiz, que tengo la ligera sospecha de que no lo pasó demasiado bien aquel día.
Es que en este caso, fíjate, a mí personalmente este tipo de sabotajes no me gustan, porque a fin de cuentas estás yendo contra compañeros, que ellos básicamente son asalariados, son curritos como tú, pues lo que pasa es que les paga la empresa que sea, pero en este caso puedo entender sus motivos perfectamente, los puedo entender perfectamente, pero a mí no me parece que sean las formas. Creo que es bastante desagradable y no sé luego en qué quedó todo esto. Quiero decir, más allá de ello, no sé qué se pretende conseguir. Está claro que con las huelgas y este tipo de cosas, por supuesto que tienen un fin y un objetivo, pero muchas veces cuando veo estas cosas siento lo mismo que siento cuando se corta una carretera, que lo que se hace al final es generar una sensación un poco negativa. Y en este caso, como digo, pienso que también hay otras formas de hacerlo o de protestar. También hubo sabotajes en Telemadrid. Ya dedicaremos un tiempo a hablar de la guerra de Telemadrid. Me hubiera gustado hacerlo hoy, no sé si nos da tiempo, pero por unirlo en esta pieza, en el caso del programa Alto y Claro, se pusieron a aporrear las puertas, pero doña Curi Valenzuela decidió intentar fingir que no se daban cuenta. El problema es que un tertuliano que estaba de la cuota PSOE, del que ya hemos hablado mucho por aquí, don José María Calleja, del Grupo Prisa, sí intentó que se notara el tema. No se puede pagar una indemnización por eso, La Asociación Víctimas de Terrorismo ha dicho que irá a los tribunales para pedir que ese dinero, cuando llegue desde Venezuela, sea entregado a las víctimas del terrorismo, claro, sí. Y desde Senegal, la gente del Ministerio de Asuntos estaba con Moratinos, han dicho que estaban investigando si esto es cierto. ¿Con qué imágenes podíamos ilustrar somos periodistas y tenemos que contar lo que pasa, ¿no? No, sí. Está oyéndose un ruido aquí. Buscando precisamente imágenes sobre Chávez, hemos encontrado estas imágenes que a ustedes les va a gustar. No pasó de allí. Ahí la pregunta es si lo correcto es lo que decía la señora Curi Valenzuela, que era ignorar. Hemos visto a doña Pilar García Muñiz antes y doña Ana Blanco diciendo claramente, pues sí, hay huelga, señores. Ella, doña Curi Valenzuela, ha ido por la vía de intentar que la gente no se da cuenta y el señor Calleja ha intentado decir, oye, que está pasando aquí algo y vamos a lo que estamos. Tampoco existió. Alguien diría que a lo mejor el que fue desleal fue el señor Calleja y dice, oye, si la directora del programa está intentando que no se note, no aires. Somos periodistas, tenemos que contar lo que está contando. Aunque Calleja diría, más ridículo es lo que está haciendo ella. No sé qué opinión tienes. Bueno, además dice esa frase de vamos a ver las imágenes de Chávez que les van a gustar. Ella está con la cabeza, se nota cuando te están distrayendo por un lado y estás hablando como un poco sin pensar o de carrerilla, se le nota un montón. Mire, en estos casos creo que cuando te he dicho lo de Ana Blanco, que es profesional totalmente, es porque es lo que hay que hacer. Oye, el espectador está viendo que algo no cuadra, que está pasando algo. Explícaselo al espectador. Oye, esto que está pasando es por esto. Dicho esto, seguimos con el programa. No pasa nada. Pero tienes que comentarlo. Si está pasando algo diferente, tienes que comentarlo. Y creo que el ignorarlo, el hacer como si no existiera, realmente te deja en mal lugar. Porque al final lo que estás es... Lo estamos oyendo todos. ¿A quién pretendes engañar? Que no somos sordos. Entonces, vale que tú tengas que ignorarlo para seguir presentando, pero al menos tienes que explicar qué está pasando. Yo creo que aquí se equivoca Curi Valenzuela igual que acertó Ana Blanco. Otra cosa es, como te digo, pues aquí Calleja suelta ese comentario y la otra pues le dice, sí, venga, vamos a poner las imágenes que hemos dicho y no le hace ni caso, pero bueno.